En los rincones más inexplorados del planeta, donde la naturaleza sigue dictando sus propias reglas, existen criaturas que desafían los límites de la evolución. Son pequeñas, casi invisibles para el ojo humano, pero cada una es una obra maestra de la adaptación y la supervivencia. Algunos poseen mecanismos de defensa que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Otros han desarrollado estrategias de caza tan precisas que ni los depredadores más temidos del mundo pueden igualarlas. Entre la belleza y el peligro, estos insectos extremos son prueba de que la naturaleza nunca deja de sorprendernos. Pero estos diminutos titanes no solo son maravillas biológicas, también cumplen roles fundamentales en los ecosistemas. Regulan poblaciones, polinizan bosques y ayudan a mantener el equilibrio de la vida en la Tierra. Sin ellos, el mundo sería irreconocible. Sin embargo, el verdadero depredador de este planeta no es ninguno de ellos. Es el ser humano, que con su paso arrasador está destruyendo los pulmones verdes de la Tierra y alterando el frágil equilibrio de la naturaleza. Cada año, cientos de especies desaparecen antes de que siquiera podamos estudiarlas, víctimas de la deforestación, la contaminación y el cambio climático. Si seguimos ignorando el papel vital que juegan estos pequeños titanes, podríamos estar firmando la sentencia de muerte no solo para ellos, sino para todo el planeta. Ha llegado el momento de mirar de cerca a estos fascinantes seres y comprender que, en el mundo de los insectos, lo más pequeño puede ser lo más extraordinario. Escarabajo bombardero, el químico de la naturaleza. En el mundo de los insectos, la supervivencia depende de estrategias innovadoras. Algunos corren, otros se camuflan, pero el escarabajo bombardero tiene una táctica única: la guerra química. Este pequeño insecto ha desarrollado un mecanismo de defensa que lo convierte en una máquina viviente de explosiones químicas. Cuando se siente amenazado, mezcla dos sustancias en su abdomen: peróxido de hidrógeno e hidroquinona. Esta combinación desata una reacción química que eleva la temperatura a casi 100 grados Celsius, expulsando un chorro tóxico y ardiente contra cualquier depredador. Lo sorprendente es su precisión. No dispara al azar, puede dirigir su ataque con exactitud, girando su abdomen para apuntar a su agresor. Pocas criaturas pueden resistir semejante ofensiva, lo que convierte al escarabajo bombardero en un enemigo formidable. Su sistema de defensa ha intrigado a científicos de todo el mundo. Inspirados en su biología, los investigadores estudian cómo aplicar su tecnología en campos como la medicina y la industria militar. Pero más allá de su poder explosivo, el escarabajo bombardero es una obra maestra de la evolución. Ha perfeccionado un mecanismo químico tan efectivo que ha garantizado su supervivencia durante millones de años. Este pequeño insecto demuestra que no se necesita tamaño para ser letal. En su mundo, la mejor defensa no es la fuerza bruta, sino la química en estado puro.
Avispa esmeralda, la creadora de zombis. En lo más profundo de la selva, una diminuta avispa de color verde esmeralda acecha a su víctima. No caza para alimentarse, ni para defenderse, sino para convertir a otros seres en esclavos vivientes. Su presa preferida es la cucaracha. Con una precisión quirúrgica, la avispa clava su aguijón en el cerebro del insecto y libera una toxina especial. El veneno no mata, sino que altera el comportamiento de la cucaracha, eliminando su instinto de huida y convirtiéndola en una marioneta viviente. Una vez bajo su control, la avispa la arrastra a su madriguera y pone un huevo en su abdomen. La cucaracha sigue viva, pero indefensa. Cuando la larva eclosiona, se alimenta del interior del insecto, manteniéndolo con vida el mayor tiempo posible. Este proceso, aunque aterrador, es un ejemplo de la precisión de la naturaleza. La avispa ha desarrollado una toxina que actúa directamente en el sistema nervioso, alterando funciones cerebrales sin matar de inmediato. Los científicos han estudiado este veneno en busca de aplicaciones en neurociencia, ya que podría ayudar a entender cómo controlar impulsos cerebrales en humanos. Pero en la selva, la avispa esmeralda sigue con su oscuro ritual. Para ella, la zombificación no es ciencia ficción, sino un método de supervivencia. Antes de continuar con este gran documental, te invito a dejarnos un like y a suscribirte a nuestro canal Criptofauna, para que este contenido pueda llegar a miles de personas más. Ahora sí, continuemos. Hormiga panda, la avispa con disfraz de peluche. En los suelos secos de Chile, una criatura peluda y enigmática se desliza entre la vegetación. Su cuerpo cubierto de pelo blanco y negro le ha valido el apodo de hormiga panda, pero este nombre es engañoso, no es una hormiga, sino una avispa sin alas. A pesar de su tierna apariencia, este insecto es un peligro viviente. Su picadura es una de las más dolorosas del mundo, comparable al impacto de una bala ardiente. Los depredadores que intentan cazarla reciben una lección inolvidable. A diferencia de las avispas sociales, la hormiga panda es un ser solitario. No construye colmenas ni trabaja en equipo. En cambio, busca madrigueras de otros insectos para depositar sus huevos. Cuando la larva eclosiona, se alimenta del huésped vivo hasta completarse su desarrollo. Su llamativo color blanco y negro no es una simple coincidencia. En el mundo animal, los patrones contrastantes suelen ser una advertencia de peligro. La hormiga panda no necesita esconderse, pues su veneno es suficiente para mantener alejados a los depredadores. Este insecto ha intrigado a los científicos, quienes investigan su veneno en busca de aplicaciones médicas. Se ha descubierto que sus toxinas podrían ser útiles en el desarrollo de analgésicos avanzados. Pero en la naturaleza, la hormiga panda sigue su curso, recordándonos que incluso los seres más pequeños pueden ocultar los mayores peligros. Oruga de la polilla megalopige, la trampa sedosa de la naturaleza. A simple vista, esta criatura parece inofensiva, casi adorable. Su cuerpo esponjoso y sedoso le da la apariencia de un mechón de algodón flotando entre las hojas.
Pero bajo esta inocente fachada se esconde una de las trampas más dolorosas del reino animal. La oruga de la polilla megalopige es, en realidad, un arsenal viviente de veneno. Su suave pelaje oculta espinas microscópicas impregnadas con una potente toxina. Al tocarlas, se clavan en la piel y liberan un veneno que causa un dolor intenso y ardiente, similar a una quemadura química. Las víctimas describen la sensación como una ola de fuego que se expande por todo el cuerpo. En algunos casos, los síntomas incluyen fiebre, vómitos e incluso problemas cardíacos. Este mecanismo de defensa la convierte en una de las orugas más peligrosas del mundo. Pero lo más sorprendente es su transformación. Tras completar su fase larval, se convierte en una polilla inofensiva, perdiendo completamente su capacidad tóxica. Lo que en un momento fue un depredador químico se convierte en un ser frágil y vulnerable. Los científicos han estudiado su veneno con la esperanza de desarrollar nuevos analgésicos. Su composición química podría ayudar a entender cómo bloquear el dolor en humanos. Mientras tanto, en los bosques de América del Sur y Central, esta oruga sigue esperando a su próxima víctima. Una prueba viviente de que, en la naturaleza, lo más peligroso no siempre es lo más temible. Escarabajo titán, el gigante de la selva amazónica. En el corazón de la selva amazónica, donde la biodiversidad alcanza su máxima expresión, vive un coloso entre los insectos. Se trata del escarabajo titán, una criatura de dimensiones asombrosas que desafía cualquier expectativa sobre el tamaño en el mundo de los artrópodos. Con una longitud de hasta 17 centímetros, este escarabajo es uno de los más grandes del planeta. Su aspecto imponente, con un exoesqueleto duro como una armadura y unas mandíbulas afiladas como cuchillas, lo convierten en un verdadero titán de los bosques tropicales. A pesar de su tamaño, el escarabajo titán no es un depredador. Se alimenta principalmente de materia vegetal y desempeña un papel crucial en la descomposición de la madera muerta, contribuyendo al equilibrio ecológico de su hábitat. Pero su tamaño no es solo una rareza biológica, sino también una ventaja evolutiva. Sus poderosas mandíbulas son lo suficientemente fuertes como para partir ramas y perforar la piel humana si se siente amenazado. Esta capacidad de defensa lo ha convertido en un sobreviviente imbatible. A pesar de su apariencia robusta, el ciclo de vida del escarabajo titán sigue siendo un misterio. Sus larvas han sido encontradas en raras ocasiones, y los científicos aún intentan comprender su desarrollo y crecimiento. Este gigante de los insectos demuestra que la naturaleza es capaz de producir criaturas que desafían todas las reglas. En la inmensidad de la selva amazónica, el escarabajo titán sigue siendo una leyenda viviente, un recordatorio de cuán poco conocemos sobre el mundo natural. Chinche asesina, el maestro del engaño y la muerte. En el mundo de los insectos, hay criaturas que matan con veneno, con fuerza bruta o con camuflaje. Pero la chinche asesina ha desarrollado un método aún más aterrador, el disfraz macabro.
Este insecto depredador caza a otras criaturas pequeñas, inyectándoles una toxina paralizante. Una vez inmovilizadas, las perfora con su probóscide afilada y succiona sus entrañas, dejando tras de sí solo una cáscara vacía. Pero su táctica más aterradora es su disfraz. La chinche asesina cubre su cuerpo con los cadáveres de sus víctimas, creando una armadura de restos orgánicos que la vuelve prácticamente invisible para otros depredadores. Este método no solo le permite camuflarse en su entorno, sino que también actúa como un escudo protector. Los restos de sus presas contienen compuestos químicos que pueden disuadir a posibles enemigos. Para los científicos, este comportamiento es un ejemplo fascinante de adaptación extrema. Es un depredador que no solo mata con eficiencia, sino que utiliza a sus víctimas como herramientas de supervivencia. Mientras tanto, en las regiones tropicales del mundo, la chinche asesina sigue su letal juego de camuflaje, demostrando que, en la naturaleza, la muerte puede ser una estrategia tan efectiva como la vida. Mantíspido, el impostor del reino de los insectos. A primera vista, el mantíspido parece una mantis religiosa en miniatura. Sus patas delanteras están armadas con afiladas espinas, listas para atrapar cualquier presa desprevenida. Pero hay un detalle que lo hace único: no es una mantis. De hecho, ni siquiera está emparentado con ellas. Este extraño insecto pertenece a un grupo completamente distinto, los neurópteros, un linaje más cercano a las crisopas que a las mantis depredadoras. Su apariencia es el resultado de un fenómeno conocido como evolución convergente, donde especies no relacionadas desarrollan rasgos similares debido a presiones ambientales compartidas. Lo que lo hace aún más extraño es su ciclo de vida. Las larvas de algunos mantíspidos son parásitas especializadas en atacar a las arañas. En un movimiento digno de un thriller de ciencia ficción, las diminutas larvas buscan a una araña y se aferran a su cuerpo, esperando el momento perfecto para infiltrarse en su capullo y devorar los huevos antes de que nazcan. A diferencia de las mantis verdaderas, que acechan a sus presas en la vegetación, los mantíspidos pueden volar con agilidad, combinando lo mejor de dos mundos: la aerodinámica de una crisopa y la letalidad de una mantis. Los científicos aún intentan comprender cómo esta criatura ha desarrollado un conjunto de habilidades tan específico, convirtiéndolo en uno de los ejemplos más extraordinarios de adaptación dentro del reino de los insectos. En las selvas tropicales y regiones templadas del mundo, el mantíspido sigue acechando en la noche, desafiando nuestra percepción de lo que un insecto debería ser. Hormiga bala, el dolor hecho insecto. En los bosques húmedos de América Central y del Sur, un diminuto insecto ha ganado la reputación de provocar el dolor más intenso que un humano puede experimentar. Se trata de la hormiga bala, cuyo nombre proviene de su picadura letal, descrita como el equivalente a recibir un disparo. Pero lo que realmente hace única a esta hormiga no es solo el dolor, sino su inusual sistema de defensa y ataque. Su aguijón inyecta una potente neurotoxina llamada poneratoxina, que causa parálisis temporal y una sensación de ardor que puede durar hasta 24 horas.
A diferencia de otras hormigas que atacan en masa, la hormiga bala es un cazador solitario en la mayoría de los casos. Su gran tamaño y ferocidad le permiten enfrentarse a presas mucho más grandes que ella. Sin embargo, cuando una colonia se ve amenazada, miles de ellas pueden lanzarse al ataque, convirtiendo el suelo de la selva en un campo de batalla de dolor extremo. Algunas tribus indígenas utilizan las hormigas bala en ceremonias de iniciación, donde los jóvenes deben soportar múltiples picaduras como prueba de resistencia y valentía. En el mundo de los insectos, pocas criaturas han convertido el dolor en un arma tan devastadora como esta pequeña pero temible guerrera. Avispa caza tarántulas, la pesadilla de los gigantes peludos. En el mundo de los depredadores, hay cazadores que enfrentan presas más grandes, más fuertes y aparentemente más letales. Ese es el caso de la avispa caza tarántulas, un insecto que ha perfeccionado el arte de paralizar y someter a monstruos que parecen invencibles. Cuando una hembra detecta una tarántula, el enfrentamiento es inmediato. Se abalanza sobre su presa, esquivando con precisión sus colmillos venenosos, y con una velocidad impresionante, clava su aguijón en el abdomen del arácnido. En cuestión de segundos, la toxina hace efecto, la tarántula queda paralizada, pero completamente viva. Lo más aterrador viene después. La avispa no mata a su víctima. En lugar de eso, la arrastra hasta su madriguera y deposita un huevo sobre su cuerpo. Cuando la larva eclosiona, comienza a devorar lentamente a la tarántula desde adentro, asegurándose de mantenerla con vida el mayor tiempo posible para conservar su frescura. Este ciclo macabro es un testimonio del perfeccionamiento de la naturaleza en la lucha por la supervivencia. La avispa caza tarántulas no solo ha aprendido a enfrentar a una de las criaturas más temidas del mundo, sino que ha convertido su debilidad en la cuna de su siguiente generación. En la naturaleza, no siempre gana el más fuerte, sino el más astuto. Cucaracha gigante de Madagascar, el tanque viviente de la naturaleza. Si hay un insecto que evoca resistencia y adaptabilidad extrema, es la cucaracha. Pero en Madagascar, hay una especie que lleva estas cualidades a otro nivel, la cucaracha gigante de Madagascar. A diferencia de sus primas urbanas, esta cucaracha no es rápida ni huidiza. En su lugar, ha desarrollado una estrategia completamente distinta, la intimidación. Cuando se siente amenazada, emite un potente silbido al expulsar aire por sus espiráculos, un sonido que recuerda al de una serpiente enfurecida. Además, su exoesqueleto es increíblemente duro, lo que le permite soportar pisotones y ataques de depredadores sin sufrir daño significativo. Es una de las pocas cucarachas que ha renunciado a las alas, apostando por la resistencia en lugar de la velocidad. En el ecosistema de Madagascar, esta cucaracha cumple un papel crucial en la descomposición de materia orgánica, ayudando a reciclar nutrientes en los suelos de la selva. A pesar de su aspecto prehistórico, este insecto es inofensivo para los humanos y es criado incluso como mascota en algunos lugares. Pero su reputación de tanque viviente sigue intacta.
Mosca asesina, la francotiradora del aire. En el cielo de praderas, bosques y desiertos, existe un depredador que acecha con una precisión letal. La mosca asesina, un insecto de aspecto inofensivo, es en realidad un cazador aéreo con habilidades de élite. Su método de caza es tan asombroso como aterrador. Posee una vista excepcional, capaz de detectar el más mínimo movimiento en el aire. Una vez que localiza a su presa, ya sea otra mosca, una abeja o incluso un avispón, despliega su estrategia letal. Con un vuelo silencioso y preciso, se lanza en picada a toda velocidad y atrapa a su víctima en pleno aire. Pero la verdadera pesadilla comienza después. Con su afilada probóscide, perfora a su presa y le inyecta una combinación de toxinas paralizantes y enzimas digestivas que disuelven sus órganos internos. En cuestión de segundos, su víctima se convierte en un líquido nutritivo que la mosca asesina succiona hasta dejar solo un caparazón vacío. A diferencia de otros depredadores aéreos, la mosca asesina no persigue a sus presas en largas persecuciones. Su letalidad radica en su velocidad, precisión y capacidad de cazar con un solo golpe certero. En el mundo de los insectos, donde el tamaño no siempre define al ganador, la mosca asesina es el equivalente a un francotirador, invisible, letal y casi imposible de evitar. Los insectos más extremos del planeta nos demuestran que la naturaleza no conoce límites en su capacidad de adaptación. Desde explosiones químicas hasta el control mental y el camuflaje perfecto, estas pequeñas criaturas han perfeccionado habilidades que desafían nuestra comprensión. Son la prueba viviente de que la evolución es un proceso de innovación constante, donde la supervivencia no está reservada a los más fuertes, sino a los más ingeniosos. Cada uno de estos insectos juega un papel crucial en sus ecosistemas, regulando poblaciones, reciclando materia y manteniendo el equilibrio de la vida en la Tierra. Sin embargo, el mundo de estos seres fascinantes está bajo amenaza. La destrucción de hábitats, el cambio climático y el uso indiscriminado de pesticidas están diezmando sus poblaciones a un ritmo alarmante. Su desaparición no solo significaría la pérdida de maravillas biológicas, sino un colapso en los ecosistemas que sustentan nuestra propia existencia. Comprender su importancia y respetar su papel en el planeta es vital para preservar la biodiversidad y asegurar el futuro de todas las especies, incluida la nuestra. La próxima vez que veas un insecto, recuerda que podrías estar observando una de las criaturas más extraordinarias que la evolución ha producido. En las sombras de la naturaleza, ocultos a simple vista, existen criaturas que han perdido el control de sus propios cuerpos. No son víctimas de un depredador, ni de una enfermedad común. Son esclavos de organismos invisibles que los manipulan desde dentro, transformándolos en marionetas sin voluntad. Desde los densos bosques tropicales hasta los abismos oceánicos, estos seres llevan a cabo extraños rituales, movidos por fuerzas que jamás comprenderán. Cada paso que dan, cada acción que realizan, responde a un plan siniestro que no es suyo, sino del parásito que los domina.
Estos zombis del mundo animal no son producto de la ciencia ficción, sino de la implacable evolución. Durante millones de años, ciertos parásitos han perfeccionado el arte de la manipulación, infiltrándose en sus huéspedes y reescribiendo su destino. Algunos los obligan a trepar hacia la muerte, otros los convierten en guardianes de su próxima generación, y algunos los llevan a sacrificarse en beneficio de un depredador mayor. Sus estrategias son tan aterradoras como fascinantes, demostrando que la supervivencia no siempre está en manos de quien parece tener el control. Pero este equilibrio macabro, perfeccionado a lo largo de la historia natural, está en peligro. La intervención humana está alterando los ecosistemas en los que estos seres han existido por siglos. La deforestación, el cambio climático y la contaminación están afectando tanto a los parásitos como a sus víctimas, trastocando el delicado ciclo de la vida. ¿Qué sucede cuando rompemos estos equilibrios? ¿Podría la desaparición de estos organismos desencadenar consecuencias que aún no comprendemos? Es momento de mirar de cerca a este mundo oculto y reflexionar sobre el impacto que tenemos en la maquinaria de la naturaleza. Hormigas zombies, Cordyceps unilateralis. En los oscuros rincones de la selva tropical, una hormiga aparentemente sana deambula sin rumbo, como si algo dentro de ella hubiera tomado el control. Lo que parece un simple insecto es, en realidad, una víctima de Cordyceps unilateralis, un hongo parasitario con un objetivo macabro. Las esporas de este hongo invaden el cuerpo de la hormiga y penetran su sistema nervioso, controlando su comportamiento con una precisión escalofriante. Bajo esta influencia, la hormiga abandona su colonia y escala una hoja hasta alcanzar la altura perfecta para la propagación del parásito. En este punto, el hongo obliga a la hormiga a anclarse con su mandíbula en lo que se conoce como la mordida de la muerte. Sin posibilidad de liberarse, la hormiga muere lentamente mientras el hongo sigue creciendo dentro de ella. Días después, un esporangio brota desde su cabeza, liberando millones de nuevas esporas al viento. Estas esporas buscarán nuevos huéspedes, repitiendo el ciclo mortal. En una ironía cruel, la hormiga no es más que un medio para un fin, la supervivencia y expansión del hongo. Este fenómeno es tan letal que algunas colonias de hormigas han aprendido a detectar a los individuos infectados y los eliminan antes de que puedan poner en riesgo a toda la comunidad. Pero, incluso con estas defensas, Cordyceps sigue siendo un titiritero implacable en el ecosistema. Caracoles hipnotizados, Leucosloridium paradoxum. Los bosques húmedos ocultan un espectáculo grotesco. Caracoles cuyos tentáculos oculares laten con colores brillantes,
moviéndose de forma antinatural. No es un capricho de la evolución ni una mutación espontánea, sino el trabajo de un parásito manipulador llamado Leucoxloridium paradoxum. Este gusano parásito tiene un solo objetivo: llegar al estómago de un pájaro, su huésped definitivo. Pero para lograrlo, necesita que su intermediario, el caracol, sea devorado. Para conseguirlo, Leucoxloridium invade sus tentáculos, hinchándolos y coloreándolos con pulsaciones psicodélicas que imitan orugas jugosas. Este espectáculo hipnótico atrae a los depredadores. Aves hambrientas ven en los caracoles una presa fácil y los devoran, llevando el parásito a su destino final dentro de sus intestinos, donde completa su ciclo y libera sus huevos al medio ambiente a través de las heces. El caracol, sin embargo, no siempre muere en el proceso. Muchos sobreviven al ataque, y los tentáculos mutilados pueden regenerarse con nuevas larvas del parásito. Así, la pesadilla no termina. El caracol sigue atrapado en un ciclo interminable de manipulación y horror. Este caso es una de las formas más extrañas de manipulación animal conocidas. Leucoxloridium ha perfeccionado su estrategia durante millones de años, convirtiendo a un inofensivo molusco en un auténtico faro de la muerte. Antes de continuar con este gran documental, te invito a dejarnos un like y a suscribirte a nuestro canal Criptofauna, para que este contenido pueda llegar a miles de personas más. Ahora sí, continuemos. Cangrejos castrados, Sacculina carcini. Bajo las olas, en las profundidades del océano, ocurre un tipo de horror biológico que desafía la lógica. Un parásito llamado Sacculina carcini invade los cuerpos de los cangrejos, destruyendo su identidad y transformándolos en máquinas vivientes al servicio de su crecimiento. Este parásito comienza como una larva diminuta que encuentra a su víctima y se introduce en el interior del caparazón del cangrejo. Desde allí, Sacculina libera químicos que esterilizan al huésped, eliminando cualquier deseo de reproducirse y desviando toda su energía a la supervivencia del parásito. Lo más aterrador ocurre cuando Sacculina induce cambios en el comportamiento del cangrejo. Incluso si la víctima era macho, el parásito lo feminiza, reconfigurando su cuerpo para que cuide los huevos del parásito como si fueran su propia descendencia. El cangrejo, convertido en un mero cascarón viviente, protegerá y alimentará a Sacculina, sin darse cuenta de que ha perdido completamente el control de su vida. En este punto, ya no es más que un esclavo biológico, sin posibilidad de recuperar su independencia. Sacculina carcini demuestra que la manipulación en la naturaleza no es exclusiva del reino terrestre. En los océanos, también existen titiriteros invisibles que reescriben el destino de sus anfitriones con una precisión aterradora.
Saltamontes suicidas, Spinochordodes tellini. El saltamontes salta de una hoja a otra sin sospechar que dentro de su cuerpo crece un enemigo mortal. En su interior, un gusano nematomorfo, Spinochordodes tellini, se desarrolla lentamente, absorbiendo sus nutrientes hasta estar listo para completar su ciclo. Pero este parásito no se conforma con desarrollarse, necesita regresar al agua para reproducirse. Y para lograrlo, toma el control de la mente del saltamontes y lo obliga a hacer algo impensable: suicidarse en un charco o río cercano. El saltamontes, que normalmente evitaría el agua a toda costa, camina sin resistencia hacia su destino fatal. Al tocar el agua, el gusano adulto emerge de su cuerpo, retorciéndose en el líquido mientras su huésped se ahoga lentamente. Lo más impactante es que estos gusanos pueden llegar a medir varias veces el tamaño de su anfitrión. Es una escena que desafía la lógica. Un delgado filamento negro de hasta 30 centímetros emergiendo de un pequeño insecto inerte. Esta macabra estrategia ha sido perfeccionada durante millones de años. Sin resistencia alguna, el saltamontes se convierte en un instrumento para la propagación del gusano, demostrando que, en la naturaleza, la voluntad propia puede ser solo una ilusión. Peces manipulados, Toxoplasma gondii. Bajo la superficie de ríos y lagos, algunos peces nadan de manera errática, como si hubieran perdido el instinto de supervivencia. En lugar de esconderse de los depredadores, se muestran imprudentes, exponiéndose a un destino fatal. La causa de este extraño comportamiento es Toxoplasma gondii, un parásito microscópico con una estrategia de supervivencia perturbadora. Este protozoo necesita completar su ciclo de vida dentro del intestino de un felino, pero su camino hasta allí es complicado. Para lograrlo, infecta primero a pequeños animales, como peces o roedores, alterando su sistema nervioso de manera sutil pero efectiva. Cuando un pez es infectado, su percepción del peligro cambia radicalmente. En lugar de huir de los depredadores, nada hacia ellos, como si estuviera programado para ser devorado. En los experimentos, se ha demostrado que los animales infectados pierden el miedo a los olores de sus cazadores, lo que los hace blancos fáciles. Una vez que el pez es ingerido por un gato o un felino salvaje, el parásito se instala en su intestino y completa su ciclo de reproducción. Luego, se expulsan las heces del felino, donde nuevas víctimas pueden entrar en contacto con él, perpetuando la infección. El caso de Toxoplasma gondii es uno de los ejemplos más intrigantes de manipulación parasitaria. No solo afecta a los peces, sino también a otros animales, incluyendo a los humanos. Se ha especulado que la infección por este parásito puede influir en el comportamiento de las personas, reduciendo su aversión al riesgo y afectando su toma de decisiones. ¿Hasta dónde llega el control de este diminuto organismo?
arañas esclavizadas, Hymenoepimesis argyrapaga. En los densos bosques de América Central, una araña trabaja incansablemente en su telaraña, pero algo en su comportamiento no es normal. En lugar de tejer su trampa de caza habitual, está construyendo una estructura extraña, una especie de capullo cuidadosamente diseñado. Lo que parece una actividad rutinaria es, en realidad, el resultado de una manipulación externa, la de la avispa parasitoide Hymenoepimesis argyrapaga. Esta avispa ha convertido a la araña en su prisionera, utilizando su cuerpo y habilidades para su propio beneficio. Todo comienza cuando la avispa deposita un huevo en el abdomen de la araña, inyectándole un veneno que la paraliza temporalmente. Cuando la araña se recupera, sigue con su vida sin darse cuenta de que está incubando a su propio verdugo. A medida que la larva de la avispa crece, se alimenta de la hemolinfa, la sangre de los artrópodos, de su anfitriona. Luego, en un momento clave de su desarrollo, libera una sustancia química que altera el cerebro de la araña, obligándola a tejer una telaraña completamente diferente a la habitual. Esta nueva estructura no está diseñada para atrapar presas, sino para sostener el capullo de la avispa. Una vez terminada la red, la larva mata a la araña y se envuelve en su refugio recién construido. Dentro de poco, emergerá como una avispa adulta, lista para repetir el ciclo con una nueva víctima. Este caso de esclavización es una de las manipulaciones más precisas y espeluznantes en el mundo natural. La avispa no solo usa el cuerpo de la araña, sino que también hackea su mente, convirtiéndola en una obrera involuntaria al servicio de su supervivencia. Ranas deformes, Ribeiroia ondatrae. En los humedales y estanques de América del Norte, algunas ranas presentan deformaciones grotescas, patas extra, extremidades atrofiadas o torsiones imposibles. Aunque en un principio se creyó que estas anomalías eran producto de la contaminación, los científicos descubrieron que el verdadero responsable era un parásito microscópico llamado Ribeiroia ondatrae. Este parásito tiene una estrategia de vida compleja que involucra varios anfitriones. Primero, infecta caracoles acuáticos, donde se multiplica y produce larvas microscópicas. Luego, estas larvas buscan un segundo huésped, los renacuajos. Una vez dentro del renacuajo, el parásito se instala en las zonas donde se desarrollarán las extremidades, interfiriendo con su crecimiento normal. Como resultado, las ranas emergen con mutaciones severas que dificultan su movilidad y las hacen más vulnerables a los depredadores, especialmente a las aves acuáticas. Cuando una rana infectada es devorada por un ave, el parásito llega a su destino final, el intestino del ave, donde se reproduce y expulsa sus huevos a través de las heces. Estas caen en el agua, donde los caracoles las ingieren, reiniciando el ciclo. Lo más preocupante es que las poblaciones de ranas en varias regiones han sido diezmadas por este parásito, lo que demuestra que, en la naturaleza, la manipulación parasitaria no solo afecta a individuos, sino que puede alterar ecosistemas enteros.
Mariposa traicionada, ni panda fusca. En las praderas de Asia, una pequeña oruga vive una doble vida. A simple vista, parece un insecto indefenso, pero en realidad es una maestra de la manipulación, engañando a uno de los depredadores más formidables del mundo de los insectos, las hormigas. Esta oruga, perteneciente a la especie Nipanda fusca, ha desarrollado una estrategia parasitaria única basada en la traición. Desde su nacimiento, la oruga produce sustancias químicas que imitan las feromonas de las hormigas obreras. Esto confunde a la colonia, que la acepta dentro de su nido como si fuera una de sus propias larvas. Una vez adentro, las hormigas no solo la protegen, sino que también la alimentan directamente con su saliva, como lo harían con sus propias crías. Pero el engaño no termina ahí. A medida que crece, la oruga comienza a devorar a las verdaderas larvas de las hormigas, eliminando a sus supuestas hermanas y apoderándose de los recursos del nido. La colonia, completamente engañada, sigue cuidándola hasta que finalmente completa su metamorfosis y se convierte en mariposa. Cuando emerge del nido, su cuerpo aún conserva las feromonas de las hormigas, lo que le permite escapar sin ser atacada. Así, una oruga que nació vulnerable y pequeña logra engañar, esclavizar y destruir toda una sociedad de insectos mucho más poderosos que ella. Este nivel de manipulación química y social demuestra que, en la naturaleza, la inteligencia y el engaño pueden ser armas más poderosas que la fuerza bruta. La mariposa traicionera ha llevado la infiltración al nivel más extremo, mostrando que, incluso en el mundo de los insectos, la supervivencia puede ser una cuestión de astucia y manipulación. La naturaleza es un entramado de relaciones tan intrincadas como implacables, donde incluso el más pequeño organismo puede alterar el destino de otro. Los animales zombies que hemos explorado en este viaje nos muestran hasta qué punto la vida y la muerte pueden entrelazarse en un juego de control y supervivencia. Pero más allá del horror que despiertan sus historias, hay una verdad innegable. Estas criaturas no son errores de la evolución, sino piezas clave en el equilibrio natural. Sin embargo, ese equilibrio está en riesgo. Con cada bosque talado, cada río contaminado y cada hábitat destruido, rompemos cadenas ecológicas que han existido por millones de años, sin saber las consecuencias que esto traerá. El mundo que damos por sentado está sostenido por hilos invisibles, y cuando uno se rompe, todo el sistema puede colapsar. Si seguimos alterando el planeta a nuestro antojo, no solo desaparecerán estos parásitos y sus víctimas, sino que podríamos encontrarnos como ellos, atrapados en un ciclo que ya no podemos controlar. La pregunta es, ¿tomaremos conciencia a tiempo o seguiremos avanzando sin ver las señales de advertencia? La naturaleza nos ha mostrado su poder, su belleza y su brutalidad. Ahora depende de nosotros decidir si queremos protegerla o convertirnos en los próximos zombies de un mundo que poco a poco se apaga. En los rincones más ocultos del planeta, donde la vida ha evolucionado bajo condiciones extremas, existen seres que desafían toda lógica.
Criaturas con cuerpos blindados, depredadores con armas biológicas y especies con habilidades tan inusuales que parecen salidas de una pesadilla. Son los insectos más extremos de la naturaleza, una prueba viviente de que la evolución nunca deja de sorprendernos. Desde las sombras del suelo hasta las alturas de los bosques, estos pequeños titanes han desarrollado estrategias de supervivencia que desafían la ciencia. Algunos pueden soportar el peso de 100 hombres, otros inyectan venenos capaces de licuar a sus presas, y algunos incluso sacrifican sus propias vidas en una explosión química mortal. Pero mientras admiramos su asombrosa capacidad de adaptación, también enfrentamos una dura realidad: la destrucción de sus hábitats amenaza su existencia. Si el ser humano no reflexiona sobre su impacto en la naturaleza, podríamos perder a estas criaturas antes de comprender completamente sus secretos. Hoy, nos adentraremos en un viaje a lo desconocido. Exploraremos el universo de los insectos más extremos, descubriendo sus secretos, sus habilidades letales y su increíble lucha por la supervivencia. Prepárate, porque lo que verás a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre el mundo de los insectos. Antes de continuar con este gran documental, te invito a dejarnos un like y a suscribirte a nuestro canal Criptofauna, para que este contenido pueda llegar a miles de personas más. Ahora sí, continuemos. El grillo topo, el excavador silencioso. Bajo la superficie del suelo, en las sombras de la tierra húmeda, se oculta un insecto que parece sacado de un mundo subterráneo. Se trata del grillo topo, una criatura que combina la agilidad de un grillo con la fuerza de un topo. Sus patas delanteras han evolucionado hasta convertirse en auténticas palas, diseñadas para excavar túneles con una velocidad y precisión asombrosas. No es un insecto común, es un ingeniero de la naturaleza, un maestro del sigilo. A diferencia de otros grillos, su vida transcurre casi completamente bajo tierra. Sus túneles, que pueden extenderse por varios metros, le sirven tanto para desplazarse como para cazar. Este insecto no solo se alimenta de raíces y materia vegetal, sino que también es un depredador oportunista. Cualquier criatura pequeña que caiga en sus dominios es rápidamente atrapada y devorada. Pero el grillo topo no solo es un excavador eficiente, sino también un prodigio de la acústica. Sus llamados de apareamiento, emitidos desde el interior de sus túneles, pueden amplificarse hasta niveles impresionantes. Utiliza la acústica del suelo para hacer que su canto viaje grandes distancias, asegurando que las hembras puedan escucharlo incluso desde lejos. Este insecto también ha desarrollado adaptaciones sorprendentes para su estilo de vida subterráneo. Su cuerpo es compacto y musculoso, y sus alas, aunque funcionales, rara vez son utilizadas para el vuelo. En su mundo subterráneo,
la movilidad y la fuerza son más importantes que la capacidad de volar. A pesar de su habilidad para permanecer oculto, el grillo topo no está libre de peligros. Sus depredadores incluyen topos verdaderos, aves nocturnas y otros insectos carnívoros. Además, la expansión agrícola y la urbanización están destruyendo su hábitat, amenazando la supervivencia de esta especie tan única. Los científicos han estudiado su biología con gran interés, especialmente su capacidad de excavación. Su anatomía podría inspirar nuevas tecnologías para la ingeniería y la construcción de túneles en la Tierra y quizás, algún día, en otros planetas. El grillo topo es un recordatorio de que, bajo nuestros pies, existe un mundo oculto lleno de criaturas extraordinarias. Su forma de vida nos muestra que la evolución nunca deja de sorprender, dando lugar a seres con habilidades que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. El escarabajo Hércules, la fuerza en su máxima expresión. En lo más profundo de la selva tropical, una criatura colosal se abre paso entre las ramas y el suelo húmedo del bosque. Se trata del escarabajo Hércules, un titán entre los insectos, un símbolo de poder y resistencia. Con una longitud que puede superar los 17 centímetros y un peso sorprendente, es el escarabajo más grande del mundo. Pero su verdadera hazaña no es su tamaño, sino su asombrosa fuerza. Este insecto es capaz de levantar hasta 850 veces su propio peso, lo que equivale a que un humano levantara 65 toneladas. Su estructura corporal, reforzada por un exoesqueleto extremadamente resistente, le permite realizar proezas que ningún otro ser vivo de su tamaño podría igualar. El arma principal del escarabajo Hércules es su par de enormes cuernos, usados en combates feroces entre machos. Durante la temporada de apareamiento, estos titanes chocan con una fuerza brutal, empujándose unos a otros en una batalla por la supremacía. Solo el más fuerte logra aparearse y transmitir su legado a la siguiente generación. A pesar de su apariencia imponente, el escarabajo Hércules no es un depredador. Su dieta se basa principalmente en la savia de los árboles y frutas en descomposición. Sin embargo, su tamaño y fuerza le han asegurado un lugar entre los insectos más imponentes del planeta. Pero incluso una criatura tan poderosa enfrenta amenazas. La deforestación y el tráfico ilegal de especies han puesto en peligro su hábitat. Su impresionante apariencia ha hecho que sea capturado para el comercio de mascotas exóticas, reduciendo su población en muchas regiones. Los investigadores han estudiado su estructura corporal con la esperanza de replicar su resistencia en nuevos materiales. Su exoesqueleto, ligero pero increíblemente fuerte, podría inspirar innovaciones en la ingeniería y la robótica. El escarabajo Hércules es más que un simple insecto. Es un testimonio de la evolución en su máxima expresión, una muestra de que la naturaleza puede crear criaturas capaces de hazañas imposibles. Mientras continúe vagando por las selvas del mundo, seguirá siendo un emblema de la fuerza y la adaptación.
La mosca escorpión, el fantasma del bosque. En lo más profundo de los bosques templados, una criatura parece desafiar la lógica de la evolución. Su apariencia es una combinación de distintos seres: la cabeza de un caballo, las alas de un insecto y una cola arqueada que recuerda a la de un escorpión. Este es el enigmático mosca escorpión, un insecto que parece sacado de una pesadilla prehistórica. A pesar de su nombre y su apariencia aterradora, la mosca escorpión no es un escorpión ni una verdadera mosca. Su peculiar cola, que solo poseen los machos, no es un aguijón venenoso, sino un órgano reproductor altamente especializado. Pero su extraño aspecto le ha otorgado una reputación temible entre aquellos que lo desconocen. Lo que hace a este insecto aún más sorprendente es su dieta. No es un depredador agresivo, pero sí un carroñero oportunista. Se alimenta de insectos muertos, contribuyendo así a la limpieza del ecosistema. Incluso se ha observado algunas especies robando presas atrapadas en telarañas, aprovechándose del trabajo de las arañas. Las moscas escorpión son expertas en el arte de la supervivencia. Su coloración críptica les permite camuflarse en la vegetación, evitando a sus propios depredadores. Además, segregan sustancias químicas de mal olor como mecanismo de defensa, asegurando que muy pocos animales se atrevan a consumirlas. En el reino animal, la selección natural premia a los más fuertes, pero también a los más astutos. Durante el cortejo, los machos deben impresionar a las hembras ofreciéndoles un regalo nupcial en forma de comida. Aquellos que presentan los mejores obsequios tienen más oportunidades de aparearse, en una estrategia que combina astucia y oportunidad. Este extraño insecto es un verdadero fósil viviente, pues sus antepasados habitaron la Tierra hace más de 150 millones de años. Su linaje ha sobrevivido a cambios climáticos extremos y a la competencia con otras especies, convirtiéndolo en un testimonio de la resiliencia de la naturaleza. Sin embargo, la destrucción de su hábitat y el cambio climático amenazan su futuro. Como muchas otras especies raras, la mosca escorpión podría desaparecer antes de que logremos comprender completamente su papel en el ecosistema. Así, en los rincones más oscuros del bosque, sigue volando este enigmático insecto, un recordatorio de que la evolución nunca deja de sorprendernos con sus más extrañas y fascinantes creaciones. El beta gigante, el monstruo de los insectos. En las remotas islas de Nueva Zelanda, un titán de 6 patas recorre la vegetación como un vestigio de tiempos ancestrales. Se trata del beta gigante, uno de los insectos más grandes y pesados del mundo. Con un cuerpo que puede alcanzar los 10 centímetros de longitud y pesar más que un gorrión, este coloso es un verdadero superviviente de la era de los dinosaurios. El beta gigante pertenece a una antigua familia de insectos que ha existido durante más de 190 millones de años. Su apariencia robusta y sus patas espinosas le dan un aspecto intimidante,
pero es en realidad un ser pacífico. Su dieta es variada, incluyendo hojas, frutas y pequeños insectos. Lo que hace a este insecto particularmente extremo es su capacidad para resistir condiciones extremas. Puede sobrevivir a temperaturas bajo cero, congelando su cuerpo casi por completo y volviendo a la vida cuando el clima se calienta. Su sangre, rica en proteínas anticongelantes, le permite soportar condiciones que matarían a la mayoría de los insectos. A pesar de su resistencia, el beta gigante no es invulnerable. Con la llegada de los humanos a Nueva Zelanda y la introducción de depredadores como ratas y gatos, su población ha disminuido drásticamente. Muchos de sus hábitats han sido destruidos, obligándolo a refugiarse en pequeñas islas protegidas. Para defenderse, el beta gigante ha desarrollado estrategias sorprendentes. Cuando se siente amenazado, emite un sonido chillante al frotar sus patas traseras contra su abdomen, una advertencia para sus posibles atacantes. Además, su mandíbula poderosa es capaz de dar mordidas dolorosas si se le provoca. Los científicos han estudiado su biología única con gran interés. Su longevidad, que puede superar los 10 años, es inusual para un insecto de su tamaño. Su resistencia a condiciones extremas podría inspirar futuras investigaciones en criogenia y biotecnología. El beta gigante es un testimonio viviente del pasado prehistórico de nuestro planeta. Mientras siga habitando los rincones ocultos de Nueva Zelanda, permanecerá como un recordatorio de la increíble diversidad de la vida en la Tierra. La cigarra zombi, el insecto poseído. En los bosques templados de América del Norte, una cigarra aparentemente normal emite su característico canto ensordecedor. Sin embargo, dentro de su cuerpo se esconde un horror invisible, un enemigo que la ha transformado en una marioneta viviente. Se trata del hongo Masospora, un parásito que convierte a estas cigarras en zombis biológicos. El proceso de infección es aterrador. El hongo libera esporas microscópicas que invaden el cuerpo de la cigarra, destruyendo sus órganos internos sin matarla de inmediato. A medida que la infección avanza, el hongo reemplaza el abdomen del insecto con una masa de esporas, mientras la cigarra sigue actuando con aparente normalidad. Pero lo más espeluznante es su comportamiento. A pesar de estar parcialmente consumida, la cigarra infectada sigue buscando pareja y continúa apareándose, esparciendo el hongo a otros individuos. Este comportamiento es una estrategia del parásito para asegurar su propagación. Mientras la cigarra sigue esparciendo la infección, su cuerpo se deteriora hasta quedar reducido a una carcasa vacía. Finalmente, muere, pero no antes de haber asegurado que la siguiente generación de cigarras también se verá afectada. El hongo Masospora es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza puede manipular a sus criaturas de maneras insólitas. Existen otros parásitos zombificadores en el reino animal, pero pocos igualan la eficiencia con la que este hongo toma el control total del comportamiento de su huésped. A pesar de su espeluznante historia,
el hongo tiene un potencial científico fascinante. Sus compuestos químicos incluyen alcaloides similares a los encontrados en ciertas drogas psicodélicas, lo que ha despertado el interés de investigadores en neurociencia y farmacología. El mundo de los parásitos es uno de los más desconocidos y aterradores de la naturaleza. La cigarra zombie es solo un recordatorio de que, a veces, el mayor peligro para un ser vivo no proviene de depredadores externos, sino de una invasión silenciosa desde su propio interior. El grillo araña, la farsa de la naturaleza. En los rincones más oscuros de los bosques y praderas del mundo, un pequeño engañador se esconde entre la maleza. Se trata del grillo araña, un maestro del disfraz que confunde a sus depredadores con una apariencia aterradoramente familiar. A primera vista, podría confundirse con una araña de largas patas, pero en realidad es un grillo que ha desarrollado una de las estrategias de supervivencia más sorprendentes de la naturaleza. Este insecto ha evolucionado para imitar a las arañas, adoptando un cuerpo alargado y patas extendidas que le permiten moverse de manera similar a los arácnidos. Su capacidad de engaño es tan efectiva que incluso los depredadores más experimentados dudan antes de atacarlo. Es un claro ejemplo de mimetismo batesiano, una estrategia en la que un animal inofensivo imita a otro peligroso para evitar ser devorado. Pero su astucia no se detiene ahí. Cuando se siente amenazado, el grillo araña adopta posturas aún más similares a las de una araña, elevando su cuerpo y moviéndose con un patrón errático. En algunos casos, incluso simula los movimientos de una viuda negra o una araña lobo, especies altamente venenosas que ningún depredador quiere enfrentar. Además de su camuflaje arácnido, este grillo ha desarrollado una biología única. A diferencia de otros grillos que producen sonidos mediante la fricción de sus alas, el grillo araña es silencioso, dependiendo completamente de su camuflaje para sobrevivir. Esta adaptación le permite cazar pequeños insectos sin delatar su presencia. Su dieta es variada, incluyendo hojas, pequeños invertebrados e incluso carroña. Es un oportunista por naturaleza, capaz de adaptarse a distintos entornos y aprovechar cualquier fuente de alimento disponible. Los científicos han estudiado su morfología y su comportamiento para entender cómo se desarrolló esta forma extrema de mimetismo. Su evolución es un testimonio del ingenio natural, donde la selección de los individuos más camuflados ha dado lugar a un insecto que desafía la percepción de quienes lo observan. Sin embargo, la deforestación y la contaminación han puesto en peligro su hábitat. Con la reducción de su entorno natural, este extraordinario engañador está perdiendo el escenario donde puede desplegar su mejor truco. El grillo araña es un recordatorio de que, en la naturaleza, la inteligencia y la adaptación pueden ser tan letales como la fuerza bruta. En un mundo donde ser descubierto significa la muerte, este insecto ha perfeccionado el arte de la mentira hasta convertirla en su mejor arma.
La hormiga Drácula, la sed de sangre de la naturaleza. En lo más profundo de las selvas tropicales, una criatura acecha en la oscuridad, moviéndose con rapidez y sigilo. No es un vampiro ni una bestia mítica, pero su forma de alimentarse la hace digna de su nombre. La hormiga Drácula es uno de los insectos más extremos jamás descubiertos, con un comportamiento tan inusual que desafía toda lógica. Lo que la hace verdaderamente única es su manera de obtener nutrientes. En lugar de cazar presas para consumirlas de inmediato, esta hormiga se alimenta bebiendo la sangre de sus propias larvas. Un comportamiento que parece sacado de una historia de terror, pero que en realidad es una estrategia evolutiva eficiente. La sangre que extrae, conocida como hemolinfa, es rica en nutrientes esenciales para las hormigas adultas. Pero lo más asombroso es que este proceso no mata a las larvas. En un equilibrio macabro, las crías de la colonia son perforadas cuidadosamente por los adultos, extrayendo su hemolinfa sin dañarlas gravemente. Pero la rareza de la hormiga Drácula no termina ahí. Su mandíbula es la más rápida del reino animal. Puede cerrarse con una velocidad de más de 300 km por hora, superando a cualquier otro ser vivo. Esta capacidad le permite capturar presas en milisegundos, impactándolas con tal fuerza que quedan paralizadas al instante. A pesar de su letalidad, la hormiga Drácula es extremadamente esquiva. Vive en madrigueras subterráneas, raramente emergiendo a la superficie, lo que ha hecho que su estudio sea un verdadero desafío para los científicos. Durante años, solo se conocía por restos fósiles, hasta que finalmente fue redescubierta en Madagascar. Como muchas especies extremas, esta hormiga se encuentra en peligro debido a la deforestación. Su hábitat está desapareciendo, poniendo en riesgo a una de las criaturas más extrañas de la naturaleza. La hormiga Drácula es un recordatorio de que la evolución no sigue reglas establecidas. En la lucha por la supervivencia, cualquier estrategia, por inusual que parezca, puede convertirse en la clave del éxito. Y en su mundo subterráneo, donde la sangre es un recurso valioso, esta hormiga ha encontrado la forma más siniestra de mantenerse con vida. La mosca de los murciélagos, la sombra viviente. Entre los pliegues de las alas de los murciélagos, un pasajero clandestino vive una existencia sombría y desconocida. Es la mosca de los murciélagos, un insecto tan extraño que parece haber salido de una pesadilla. No vuela, no tiene ojos y su vida entera transcurre aferrada a su anfitrión, como un parásito perfecto. A diferencia de otras moscas, esta especie ha perdido sus alas con la evolución, ya que no las necesita. Su mundo es la piel del murciélago, donde se mueve con rapidez y precisión, alimentándose de su sangre y reproduciéndose en la sombra de su pelaje. Pero lo que hace a esta criatura aún más aterradora es su forma de reproducción. En lugar de poner huevos, da a luz larvas vivas completamente desarrolladas, una rareza extrema en el mundo de los insectos.
Estas larvas caen al suelo de las cuevas donde los murciélagos descansan, y en cuestión de horas, se convierten en pupas antes de emerger como adultos listos para infestar otro huésped. La relación entre la mosca y su murciélago es un equilibrio frágil y siniestro. No lo mata, pero sí lo debilita al alimentarse de su sangre y piel. Algunas especies de murciélagos han desarrollado hábitos de aseo para intentar deshacerse de ellas, pero la mosca es rápida, escurridiza y difícil de eliminar. Los científicos han estudiado su biología con asombro. Sus patas están diseñadas para aferrarse con fuerza incluso cuando el murciélago está volando a alta velocidad. Su cuerpo es resistente y flexible, adaptado para sobrevivir en uno de los entornos más extremos del planeta, el interior de una cueva infestada de depredadores nocturnos. Sin embargo, como muchos otros insectos extremos, la mosca de los murciélagos enfrenta amenazas inesperadas. La pérdida de hábitats naturales y la disminución de las poblaciones de murciélagos debido a enfermedades y actividad humana ponen en riesgo su existencia. La mosca de los murciélagos es una prueba de que la vida puede prosperar en los lugares más inverosímiles. Un insecto sin ojos, sin alas, pero con una capacidad inigualable para sobrevivir en la sombra de otro ser vivo. A través de los insectos más extremos, hemos sido testigos de un mundo oculto, fascinante y lleno de maravillas. Estos seres, que parecen surgir de un universo paralelo, no solo son los más raros y sorprendentes de la naturaleza, sino que desempeñan roles cruciales en el equilibrio de la vida. Su existencia es un recordatorio de la increíble diversidad de la vida en la Tierra y de cómo incluso los seres más pequeños y aparentemente insignificantes son esenciales para la supervivencia de los ecosistemas que sustentan nuestro planeta. Pero, a medida que el ser humano avanza, lo hace a costa de los pulmones de la Tierra, los bosques, los océanos, y todos los hábitats naturales que estos insectos y criaturas habitan. Si no comenzamos a reflexionar sobre el impacto que estamos causando, corremos el riesgo de perder no solo estos seres fascinantes, sino todo lo que constituye el equilibrio de la vida. El futuro de estos insectos, y con ellos, el futuro de la biodiversidad global, está en nuestras manos. El cambio está en marcha, pero la pregunta es, ¿seremos capaces de preservarlo antes de que sea demasiado tarde? Si te ha gustado este documental, te invito a ver estos dos vídeos que están apareciendo en pantalla ahora mismo.